sábado y que la compañía de los santos ángeles esté siempre presente y que ustedes sientan que estas horas van a ser de mucha bendición, por favor, ahí, para usted y para su familia. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Ya casi se acaba este periodo extraordinario de calor aquí en la región y son los últimos. Van a descansar rico en el próximo mes, no se preocupen. Vamos a entrar de lleno al repaso de nuestra lección número 7, titulado Jesús, el Señor de las Misiones. Quiero enseñarles, apreciados hermanos, de parte del Espíritu Profecía, hay un texto que viene mucho a colación para nosotros como estudiantes de este tema durante este trimestre, porque dice Elena White que tú y yo fuimos hechos con amor, con la capacidad de amar y con la capacidad de servir. Y un misionero tiene que poner en práctica esas dos capacidades, el amor y el servicio en pro de una misión. Miren la definición que dice aquí: misión es la facultad o el poder que se le es dado a una persona para realizar cierto deber o cierto encargo. Es tomar conciencia de lo que tienes y que eso que tú tienes puede impactar positivamente en la vida de una persona. Cuando tú tomas conciencia de esto, la misión entonces se convierte en tu razón de ser, o debiera convertirse en tu razón de ser. Hay un episodio en la historia moderna de un hombre, se hizo una película, a lo mejor algunos de ustedes han visto ella, Oskar Schindler, era un empresario alemán. ¿Han visto esa película, La lista de Schindler? Era un empresario alemán que en épocas cuando los nazis estaban llevándose a muchas personas, a cientos y miles de personas allí a los campos de concentración, él empezaba a reclutar judíos porque su capacidad es superior, o sea, son gente muy inteligente, y primero por empresario, por negocios, lo reclutaba en su empresa y después se dio cuenta que si él no hacía eso, si no reclutaba a estas personas, iban a parar a un campo de concentración. Entonces Oskar Schindler fue haciendo una lista cada vez más grande. Llegó a salvar a 1,200 judíos, al punto que dice la historia que a veces ya no necesitaba tantos trabajadores, pero él, con tal de salvarlos, daba sobornos a la SS, es decir, a los nazis en sus altas esferas, para que pudieran darle permiso de tener esa gente allí. Y entonces esa llegó a ser su misión, tener la facultad o el poder. Él dijo: yo tengo la facultad y el poder de poder contratarlos, si no lo hago, esa gente muere. Y él murió, después de que los nazis cayeron, se quedó en bancarrota, se quedó sin dinero. Dice la historia que posteriormente quiso volver a tener una empresa, pero volvió a fracasar por falta de recursos. Pero siempre los israelitas de todo el mundo le aportaron a Oskar Schindler, le dieron la mano, y en 1963 el gobierno de Israel lo nombró como el justo entre las naciones. Así que, hermanos, podemos decir que todos nosotros tenemos una facultad de poder hacer el bien en beneficio de todos los demás. Pero nuestro máximo ejemplo de misión lo encontramos en Jesús, que fue el objeto de estudio de esta semana. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8, para describir los pasos, vamos a ponerlo así, hermanos, descendentes que tuvo que hacer Jesús para rescatarnos a ti y a mí. Vamos a ubicar al menos 3 o 4 pasos, y quien lo tenga, por favor, lo lee. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A ver, identifiquemos mínimo 4 pasos.
Identifiquémonos, hermanos, 4 pasos descendentes que hizo Jesús para rescatarnos. ¿Cuál es el primero? Se hizo hombre. No lo podemos entender del todo. Nuestra capacidad mental no entiende muy bien la encarnación, pero sí sabemos que Él participó de la naturaleza humana. Muy hermano. Después, ¿qué? ¿Un hombre común y corriente? No. Se humilló. Otro paso para abajo. ¿Qué más hizo? Se hizo obediente, o sea, no venía que le sirvieran, Él obedeció las leyes del reino. Luego, esa obediencia lo llevó a la muerte. ¿Cualquier muerte? No, la muerte de cruz, que es, ya lo hemos estudiado, es de las peores. Así que el máximo ejemplo de misión que tenemos en este curso que estamos llevando todos es el de nuestro Salvador Jesús. 4 pasos. Si tú te has preguntado, ¿por qué, Señor, no me das lo que yo te he pedido en oración? ¿Por qué, Señor, no me acomodas en este lugar? Mira todo lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Muchísimo. Es el máximo ejemplo. Y hoy vamos a identificar como misioneros, nos propongamos al menos identificar 3 características que cubrieron el eje central de la naturaleza misionera de Jesucristo y la cual debemos también nosotros de tener. ¿Qué les parece? 3 características vamos a identificar en este repaso de lección. Saben que las historias, hermanos, de rescate siempre nos sorprenden. Hay muchos programas de la televisión que concentran sus espacios para decirnos y describirnos historias de rescate. Les quiero platicar de al menos 2. En el 2006, en Canadá, en Quebec, una mujer se encontró con un cuadro, una posible, probable tragedia. Unos niñitos estaban allí, ustedes saben, son lugares donde hay mucha nieve, y esos niños estaban siendo atacados por un oso polar, que por cierto es una de las especies más feroces que de todos los osos. Si los pusiéramos así, los tipos de osos, los polares son los más agresivos. Y esa mujer vio la escena y corrió y se interpuso entre el oso y los niños. Dice la nota, aquí tienes la frase: la mujer luchó con el oso polar hasta que un cazador tiempo después se dio cuenta de la escena, le echó unos tiros, unos disparos para que el oso saliera pues asustado. Les voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué creen que motivó a esa mujer para hacer esa obra extraordinaria? El amor a los hijos, que por cierto no eran sus hijos, pero el amor a los niños. Porque yo no sé si tú ¿qué le hubieras hecho? Chistado al oso, aventado piedras, pero ponerte en medio, pues imagínense un toque suavecito, con eso tienes. Están muy filosas sus garras. Es decir, en 1982 les presento otro caso. En Lawrenceville, Estados Unidos, un hombre veía cómo su hijo estaba haciendo trabajos de mecánica en su carro y estaba un soporte, un gato ahí, cuando de repente, por accidente, el gato colapsó y fue atrapado el muchacho, el cuerpo así, entre la carrocería, lo pesado de un carro. ¿Qué hizo el hombre al ver este cuadro? Corre y con una fuerza extraordinaria trata de levantar el carro para que 2 personas jalaran al muchacho y lo pudieran rescatar. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué motivó que ese hombre corriera y levantara un carro que, por cierto, estaba, si analizamos el caso, dicen que ni tenía el peso ni la estatura para poder realizar esa obra? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Salvar? Dijo, de aquí que pido ayuda, de aquí que vienen muchos, yo los salvo. Y de esa manera pudo hacer unos centímetros lo suficiente para jalarlo. ¿Saben, hermanos, que el hecho de que nosotros hagamos o no la misión
deriva mucho en lo que nos motiva en la vida. Constantemente en las escuelas, en las universidades, tú te encuentras alumnos desmotivados, no saben por qué están allí en las aulas. Tú tratas de hacer tu mejor esfuerzo para que sigan un programa de estudios, para que sigan un desarrollo, y cuando te das cuenta en esas entrevistas que tú puedes hacer, dices, este muchacho no sabe por qué está aquí en la escuela. Nada más sabe que lo dejaron los papás o que le pagaron la matrícula, pero las motivaciones son muy poderosas en nuestras vidas. Por eso un misionero siempre debe de encontrar qué es lo que te va a mover a hacer obra misionera o lo que no te está moviendo. ¿Cuál fue el motivo, hermanos, para que Jesús viniera a este mundo y pagara nuestra deuda? ¿Qué hizo que Jesús diera esos 4 pasos descendentes de un hombre humilde, humillado, obediente a la muerte y la muerte de cruz? ¿Qué es lo que lo motivó? Vayamos al texto de Mateo 9:36. ¿Quién lo tiene? Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué es lo que motivó a Jesús? Ahí está subrayado. Compasión. Si tú y yo no tenemos la compasión, de nada va a servir que la hermana Nancy de la escuela sabática nos diga, miren qué bonito es hacer obra misionera, o el que separa un proyecto misionero muy bonito. Si en ti y en mí no hay compasión, no nos vamos a mover de nuestra zona de confort y comodidad. Tengámoslo por seguro. Entonces, lo primero que le debemos de pedir a Dios es, Señor, yo no tengo compasión por las almas. Y ese es un motivo que fue suficiente para Jesús para hacer todos esos pasos. Dame esa compasión que no tengo. Cuando la tenga, entonces voy a ver el mundo muy diferente. Fíjate cómo Jesús veía a la gente con ovejas desamparadas, dispersas, como si no tuvieran un pastor. O sea, y dijo, no puedo quedar con los brazos cruzados. Y esa compasión lo movió. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender y a disfrutar de esas características de Jesús, como su compasión, empezamos a interesarnos. Y cuando nos interesamos, Jesús dice, ok, ¿te gusta mi compasión? ¿La agradeces? Bueno, ahí te va un programa para la misión. Yo tengo un trabajo para ti, para que hagas en este mundo. Vayamos a Juan 20:21. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Exacto. ¿Es claro, hermanos, qué tenemos que hacer? ¿O para usted todavía no queda claro? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Con esta orden. Ir, dice, así como el Padre me envió, por compasión yo me moví, ustedes se deben de mover en su círculo con compasión para tratar de alcanzar a todas esas almas que todavía se encuentran como ovejas sin pastor, dispersas. A veces nosotros tenemos mucho miedo o comodidad, o califica tu vida o tu experiencia como tú la veas, pero a veces somos muy cómodos en decir, bueno, Señor, yo quiero de ti tus bendiciones en mi trabajo, en mi casa, quiero que llenes mis alacenas de comida, quiero que llenes de salud mi vida y la de mis familiares, de mis amigos. Pero cuando tú me dices, ve a hacer, muévete con pasión a gente que no conozco, yo siento que ahí es donde muchos le dudamos. ¿Cómo me voy a mover hacia un lado donde no sé para dónde? Y se nos olvida, apreciados hermanos, se nos olvida que la gran comisión, como es llamada esto de ir a todas las naciones, a todos los pueblos, para que bauticemos y hagamos discípulos, esa gran comisión va acompañada de una gran promesa. Dios nunca te manda a un lugar diciendo, ay, a ver cómo te va. No, Dios te manda a un lugar diciendo, hey, yo estoy con vosotros
todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que ya acabamos la obra. O sea, la compañía está asegurada. Y entonces, la gran promesa, que es algo que nos debe de motivar, que es el punto número 2, de la cual vamos a estar disfrutando, repasando de Jesús, la encontramos en Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, primera característica, un misionero debe tener compasión. Segunda característica, ¿qué debe tener un misionero? De acuerdo a esta promesa, la gran promesa. ¿Cuál es el centro de este versículo, hermanos? El Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, vas a hacer más que palabras. Y la gente, así como la reciba, se van a ir. Pero cuando dices, Señor, ahí voy, no con ejército, no con fuerza, sino con tu Espíritu, tú vas a ver milagros, cómo vas a tocar y quebrantar corazones, y la gente va a escuchar un mensaje que no es tuyo ni es mío, es un mensaje de Dios. Y Dios está dispuesto a acompañarte en tu misión. Entonces, ¿qué características deben tener los misioneros, hermanos? Repasemos, llevamos 2. Compasión, Espíritu Santo. ¿Habrá otra más que aprendieron ustedes en esta semana que Jesús tenía y que nosotros también debemos de pedir esa característica? ¿Qué tenía Jesús para ejercer su misión? Ejemplo, vivía lo que predicaba, que era la gran diferencia entre los maestros de su tiempo, que hablaban muy bonito, pero no vivían lo que predicaban. Ser congruente con el mensaje. Algo que ustedes hayan aprendido de esta semana, de cómo era Jesús como misionero y que podemos capturar, repasar. La disposición. Qué bonito es a veces cuando estamos en áreas de servicio y dices, ¿a quién le pido ayuda? A este, es muy bueno, pero siempre dice que no. ¿No les ha pasado? ¿A quién le pido ayuda? Si le llamo a este, lo va a hacer súper bien, pero siempre está ocupado. Y qué bonito es decir, esta persona, siempre que le pido ayuda, wow, me dice que sí, y con buena disposición. Jesús lo hizo con compasión, con una disposición. Siempre que le invitaban a su casa, decía, ay, tengo que ir a convivir con estos. ¿Verdad que no? Al contrario, iba, compartía el pan, compartía la cena, compartía la amabilidad de las personas. O sea, si ven, Jesús como misionero nos puede dar toda la vida para aprender. Una semana sería insuficiente. Pero otra cosa, hermanos, que yo quisiera abordar es que un misionero tiene certeza de quién lo manda. ¿Sí? A veces, les voy a poner un ejemplo. Me ha tocado, una vez me tocó una persona que se metió a un curso, estaba allí, empezó a escuchar las primeras frases que dice uno en un curso. Bienvenidos, esto se va a tratar de esto, el primer examen va a ser aquí, acá. Y esa persona dijo, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Estás en la clase de química? Así, de avanzados, acá. Ay, no estoy seguro si tengo que estar aquí. Y si no estás seguro, pues vaya a preguntar, porque si no estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? A veces nosotros nos portamos así en la vida cristiana. No estamos seguros, ¿será que tengo que hacer esta obra? ¿Será que Dios me ha mandado para esta obra? ¿Será que sí va a estar conmigo? Si tenemos incertidumbre, hermanos, vamos a ser malísimos misioneros, malísimos. Porque un misionero tiene compasión, tiene el Espíritu Santo y la tercera, tiene certeza de quién lo ha mandado. Y la certeza lo encontramos en la Biblia en formato de profecías. Yo quiero hablarte un poquito de matemáticas. Algunos no nos gusta tanto, otros más. ¿Saben que hay 300
pasajes proféticos describiendo la misión, el carácter de Jesús hacia un futuro en el Antiguo Testamento. 300 flechas que apuntaban hacia el futuro. Algunas profecías datan de 1500 años antes de que sucediera. ¿Dónde iba a nacer Jesús? El tiempo en que iba a nacer Jesús, el carácter que iba a tener, lo que iba a ser. Y ahí tenemos, ahorita vamos a ver una gráfica donde nos dice todas esas profetas que describieron perfectamente la labor. 300, no lo olviden este número. Algunos se preguntan, los escépticos, ¿cuáles son las posibilidades de que todas estas profecías se cumplan en una persona? Bueno, vamos de menos a más. Dice alguien, si de 8 de esas profecías se cumplieran en un solo hombre, ¿cuánto es el total? 300, ¿verdad? Bueno, vamos a agarrar 8, de menos a más. Si 8 de esas profecías se cumplieran en un solo hombre, la probabilidad sería de 1 en 10 a la 17ª potencia, o sea, 1 y 17 ceros. Una probabilidad muy lejana, ¿verdad? 8 profecías. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a agarrar otro número. Si 48 de esas profecías se cumplieran en una sola persona, está más difícil, 48 profecías. Bueno, la probabilidad de que fuese así sería un 1 seguido de 157 ceros. O sea, lejanísima la probabilidad. Pero ¿cuántas de esas 300 profecías que hablaban de Jesús se cumplieron en su vida? Todas, el 100%, ¿verdad? Miren, aquí están los ramos, los profetas Zacarías, Daniel, Isaías, los escritores de los Salmos como Moisés, hablaron de un Mesías, de un Salvador que iba a sufrir. Hay otra rama de profecías como las de Salmos, Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas, Zacarías, Malaquías, que nos hablan de un Mesías soberano, de un rey. Y esas 300 profecías, ¿saben qué? Se cumplieron al pie de la letra. Increíble, para algunos. Vamos a aplicar o tratar de aplicar las reglas matemáticas. Y los matemáticos dicen, no, serían demasiados ceros. Si 48 nos dan 157 ceros, las 300, no queremos ponerles muchos ceros aquí, pero podemos concluir en esto, que aquí las leyes de la probabilidad ya no son probabilidades, son certezas. Jesús es quien dijo ser, quien los profetas, inspirados por el mismo Dios, dijeron, iba a hacer esto en tal lugar, en tal fecha, con esta misión, iba a morir, pero iba a resucitar. Y ese mismo Jesús es el que te llama a ti y a mí para decir, hijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es una probabilidad, hermanos? Es una certeza. Matemáticamente hablando, certeza. Ya no tenemos que andar allí batallando. Cada promesa que tú veas, no la veas como a lo mejor se cumple en mi vida, a lo mejor se cumple. No, es una certeza. Si tú con fe te abrazas a ella, no la sueltes. Porque eso es lo que nos va a dar el peso, la profundidad en la vida espiritual de un misionero. ¿Saben que un hombre que lo conocemos mucho por sus aportaciones científicas, este hombre llamado Albert Einstein, era un creyente? Él entre más estudiaba el universo, sus leyes, más se sentía humilde y llegó a expresar estas frases cuando él veía las leyes de la gravedad, de la relatividad y todas estas leyes. Decía, no hay leyes sin un legislador. Todo está tan perfecto aquí que tiene que haber un diseñador inteligente. Después esta frase, a lo mejor algunos de ustedes la han escuchado. Yo estoy convencido de que Dios no juega los dados. ¿Sí han escuchado esa frase? Dios no juega los dados.
No hay probabilidad. Probablemente seamos salvados. Probablemente Dios me está llamando aquí. No. Probablemente Dios me va a acompañar. No. Es una certeza. Dios no juega contigo y conmigo a los dados. Agárrate de la columna. Por eso a Jesús se le pone en la Biblia como una roca fuerte, en la cual todos podemos estar escondidos, protegidos. Porque una roca, si algo te da una roca, es la confianza de que no se mueve para aquí y para allá. Es firme. ¿Y qué gran esperanza te ofrece esto en un mundo que en sí mismo no te ofrece ninguna esperanza? No sabemos, hermanos, por ejemplo, en esto que la gente se queja del dólar. ¿Cuánto va a estar el dólar el lunes? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a estar el clima mañana? ¿Quién sabe? Dicen que va a llover el lunes, pero ¿están seguros que va a llover el lunes? Son probabilidades, no certezas. Y en la Biblia tú vas a encontrar certeza, camino seguro. Dios no juega los dados. Dios tiene el poder de cumplir todo lo que Él promete. Vayamos a la promesa de Ageo 2:7. Muy hermosa ella. Vayamos. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Exacto. ¿Cómo es titulado, llamado Jesús en esta promesa? ¿Cómo es? Deseado a todas las gentes. ¿Tienen ese libro, hermanos? El deseado a todas las gentes. Hermosa biografía de Jesús. ¿De dónde surge? De ahí, de esta promesa de Ageo. ¿Por qué le pusieron a Oscar Schindler, el que le puse el inicio del repaso, el justo de todas las naciones? Seguramente inspirados en esta promesa bíblica, el deseado de todas las gentes. Jesús vino, hizo temblar los corazones que fueron sensibles a su voz. Y algo que no debemos de olvidar es que Él llenó su casa, la casa de gloria. Él puede llenar tu vida, tu trabajo, tu ámbito en el cual te desarrollas de su gloria. Oye, pero es que estoy pasando por situaciones muy extremas, muy difíciles. Bueno, si tú invitas a Jesús, Él puede llenar tu vida de esa paz, de esas cualidades divinas que tanto necesitamos. Algo que no se debe de olvidar nunca es que Jesús realizó el mayor viaje misionero de todos los tiempos. Nos sorprende, a mí me sorprende mucho la agenda del apóstol Pablo, un hombre que recorrió Asia y Europa al revés y al derecho. Y lo apedreaban, pero ya estaba al siguiente día predicando y pasaba y levantaba iglesias y hacía esto y el otro. ¿Y de dónde sacaba esa energía y esa fuerza? Del Espíritu Santo, movido a compasión, y tenía la certeza de quién Él lo había llamado. ¿El apóstol Pablo estaba inseguro de su llamado? No. Una luz del cielo le dijo: hey, Saulo, tú eres el que me estás persiguiendo, pero te voy a tener un trabajo. Ve y dáselo este mensaje a los gentiles, a los no judíos. Y él tenía esas tres características de los misioneros. ¿Se fijan por qué era como era? Porque tenía compasión, tenía Espíritu Santo y tenía certeza. Hermanos, ¿hacia dónde va dirigida la misión? Parece ser que Jesús dijo dos contraórdenes. Vayamos, por ejemplo, a Mateo 10, 5 y 6. ¿Qué dice Mateo 10, 5 y 6? Dice: a estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no vayáis a los gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de Israel. ¿Hacia dónde iba a ser dirigida la misión? Hacia Israel. ¿Hacia Israel o hacia el mundo? A ver, vamos a avanzar y ahorita me regreso. ¿Qué dicen los siguientes textos? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal, la luz del mundo.
Os aseguro que donde quiera que se predique el evangelio en el mundo, se contará lo que ella hizo. Así es. Está hablando aquí de cuando esta mujer llamada María Magdalena le lavó los pies a Jesús con un perfume muy costoso de alabastro. Entonces, pregunta, estudiantes, ¿para dónde va la misión? ¿Para Israel o para el mundo? Entonces, ¿por qué dijo que para las ovejas perdidas de Israel? Esperaba que Israel contara, porque aquí dice, si recuerdas, id más bien a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué a Israel o al mundo? Aparentemente hay dos contraórdenes. ¿Cómo empatamos estas ideas? Bueno, trataremos de empatarla. Recuerden sus años mozos de secundaria. ¿Qué les parece? Uy, parece que fue ayer, que fue secundaria. Y los maestros de física nos enseñaron que había dos fuerzas. Que si en una pelotita le pusiéramos un cordón y le damos vuelta y vuelta y vuelta, ¿hacia dónde se va a ir la pelotita? O sea, iba a ser una trayectoria. No se iba a ir por todos lados, porque esa fuerza se llamaba fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y si soltamos el cordón, ¿hacia dónde se va la pelotita? Fuerza centrífuga, fuga de huir. Entonces, lo que estaba queriendo decir Jesús, primero vayan a Israel, significaba que les estaba dando una oportunidad a sus hijos de reafirmar su fe, y ya reafirmados podían ir y salir a todo el mundo y ser sal de la tierra y predicar por todo el mundo el evangelio. Hermanos, regresamos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la biografía de Daniel? No podemos salir al mundo sin tener una base espiritual sólida, porque si no vamos a hacer más daño que bien. Hay gente que, vamos a la obra misionera, sí, cerremos las Biblias y vamos allá a repartir comida. Eso es bueno, muy bueno, pero no es peligroso dejarle a un creyente, decirle, tú vete y después sobre el trayecto vas aprendiendo. No, tienes que solidificar tu vida espiritual primero para poder llevar algo, pan. El pan se lo pueden dar muchos, pero el pan bíblico, correcto, nada más nosotros podemos llevarlo. Porque hay mucho error, incluso en los maestros bíblicos de nuestros tiempos. Les voy a hacer una pregunta para ir concluyendo. Para ustedes, vamos a ponernos nuestro Dios como evaluador. ¿Qué pensará? ¿Qué es mejor, el aprecio o el desprecio hacia las personas? ¿Qué es mejor? El aprecio. Y si tú digas, bueno, no llego a tanto, todavía no estoy tan lleno del amor de Jesús, todavía no tengo esa compasión, pero ¿qué les parece un intermedio entre aprecio, pero tampoco desprecio a la gente? Vamos a la mitad. ¿Estará bien para Dios? ¿Tú qué piensas? Pues saben que el diccionario nos indica que quedarte en la mitad es indiferencia. Y la indiferencia, hasta el que no es religioso, lo ve mal. La indiferencia, dice aquí, es un estado de ánimo. Es el punto intermedio entre aprecio o el desprecio. Y te pregunto, siempre lo que hagas debes de preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús tuvo indiferencia para con sus hijos? No. Hubo un hombre que se estaba muriendo de frío en la nieve. Se había rendido, dijo, ya, me estoy durmiendo aquí, ya no puedo más. Cuando vio a uno peor, en peor condición que él, dijo, bueno, está peor que yo, lo jaló y empezó a caminar. Cuando menos acordó ya estaban en un albergue. Y se dio cuenta que porque fue movido a compasión, se salvó al otro y se salvó a sí mismo. La indiferencia, hermanos, nos va a dejar como estamos. La compasión es lo que nos va a motivar a movernos como Jesús se movió en el viaje misionero más extraordinario de todos los tiempos. Concluyamos con esta pregunta.
¿Reconoces alguna necesidad que podría suplir en este momento? ¿Quién necesita escuchar del mensaje de esperanza? ¿Reconoces ahorita un caso o alguien que necesita una llamada de ánimo, de comida? ¿Qué te impide ir? No te quedes allí. A veces, desgraciadamente, dedicamos más tiempo a pensar en nuestras carencias que a hacer lo que Dios desea realizar a través de nosotros. ¿Recuerdan las 3 características de Jesús? Tiene muchos más, pero como misionero ya aprendimos y repasamos. 1, compasión. 2, Espíritu Santo. 3, certeza de qué es lo que tienes que hacer y quién te está mandando. Que esas 3 características nos ayuden, así como entendimos a lo largo de esta semana, que Jesús, su labor es para estudiarla y para decirle, Señor, yo quiero ser como tú, quiero llevar a muchas almas a tu conocimiento, y que si hoy mismo tú puedes hacer algo por alguien que necesita de tu ayuda, no lo dudes, no te quedes en la indiferencia, quédate en el aprecio y la compasión que tanta gente necesita este sábado. Que Dios te bendiga, apreciados hermanos, y nos vemos en la próxima semana si Dios quiere.